A veces para entender quiénes somos hoy hay que rebobinar la cinta. A Colombia llega el final del siglo XX, se respira un aire de transformación tras décadas marcadas por violencia política y desigualdad. Surge desde las universidades una chispa de transformación y de deseo de cambio, al cual se llamó el movimiento de la séptima papeleta, que era compuesto por jóvenes que con la terquedad de que quiere cambiar el mundo, propusieron algo simple pero disruptivo: votar por una nueva constitución. Esa movida casi artesanal terminó empujando la constitución del 91, un pacto social que permitía modernizar el Estado, reconocer derechos, descentralizar el poder y abrir la puerta a nuevas formas de ciudadanía. Pero, como en todo, el cambio no sería fácil. Mientras el país estrenaba constitución, la violencia explotaba entre guerrillas, paramilitares y narcotráfico. Y ahí aparece otro capítulo clave: el Plan Colombia, un acuerdo con Estados Unidos que combinó estrategia militar, lucha antidrogas y recursos económicos gigantescos. Fue polémico, sí, pero también reconfiguró la seguridad del país y preparó el escenario para lo que venía: un siglo XXI lleno de decisiones duras, reformas profundas y giros políticos que todavía sentimos. A inicios del siglo XXI, Colombia estaba contra las cuerdas: atentados diarios, secuestros masivos, territorios controlados por grupos armados. En ese contexto emerge una propuesta contundente: la política de seguridad democrática. Su promesa era simple: recuperar el entorno del territorio, cueste lo que cueste. Los primeros años transformaron la dinámica del conflicto: mayor presencia militar, debilitamiento de la guerrilla, más carreteras abiertas, por ende, más municipios reconectados. Pero también dejó polémicas profundas, denuncias por violaciones de derechos humanos y escándalo de los llamados falsos positivos. Pero después vino otro terremoto institucional: la reelección presidencial del 2006 fue el primer cambio de este tipo desde el siglo XIX. Esto abrió nuevos debates sobre límites de poder, continuidad política y polarización. La Constitución del 91 había sembrado una semilla: más actores políticos que en el siglo XXI germina con fuerza. Aparecen partidos alternativos, movimientos ciudadanos, liderazgos regionales y un fenómeno clave: un giro progresivo hacia la izquierda, que era más evidente y visible en alcaldías y gobernaciones, para finalmente desencadenar lo que sería la llegada de la izquierda a la presidencia en el 2020. Colombia había dejado de ser un país bipartidista. Ahora es un tablero político lleno de fichas impredecibles. Uno de los momentos más intensos del siglo fue la firma del Acuerdo de Paz en el 2016. Negociaciones largas, tensas e históricas, que por primera vez en medio siglo el país soñaba y veía la posibilidad de desarmar la guerrilla más antigua del continente. El acuerdo tocó tierras, participación política, sustitución de cultivos, justicia transicional, un punto de quiebre emocional y político. Unos lo celebraban como un triunfo civilizatorio,
mientras otros lo vieron como una concesión excesiva. Pero nos guste o no, el acuerdo cambió la forma en la que Colombia piensa la guerra y la paz. Colombia también reformó su modelo económico. La apertura económica de los años 90 abrió la competencia a la puerta global y con los años el país firmó tratados de libre comercio con Estados Unidos, la Unión Europea, Corea, Canadá y varios países de América Latina. Esto disparó exportaciones no tradicionales, fortaleció servicios, café especial, flores y aguacatejas, pero también golpeó industrias locales incapaces de competir. Más empleo en ciudades, más informalidad, más dependencia del petróleo y el carbón. La economía creció, pero las brechas sociales siguieron gritando. El siglo XIX también vino con una sociedad más conectada, más vocal y más exigente. Movimientos sociales estudiantiles, movilizaciones indígenas y campesinas, luchas LGTB y feministas, el paro nacional del 2021, que fue uno de los más masivos de la historia, solo por nombrar algunos, pero luego llegó el golpe global. La pandemia del COVID-19, un paro económico, sanitario y emocional sin precedentes, teletrabajo, desempleo, crisis en salud, educación virtual, pobreza disparada, pero también fue una aceleradora brutal de digitalización, emprendimientos y nuevas dinámicas laborales. La sociedad colombiana del 2024 al 2025 no se parece nada de la del 91. Esta sociedad evolucionó a las malas, a las buenas y a las que tocó. Todo este recorrido del siglo XXI no es historia ajena, es el mapa que define nuestros territorios hoy. Los municipios cambiaron con la seguridad democrática. Las economías locales se transformaron con los TLCs. Los jóvenes crecimos en un país más urbano, más digital y diverso. Las decisiones políticas, unas acertadas, otras desastrosas, moldearon nuestras oportunidades. El proceso de paz cambió la forma de caminar por el país. La pandemia nos mostró los frágiles y resilientes que podemos ser. Hoy Colombia es un territorio que sigue debatiéndose entre su pasado y su futuro, entre la guerra y la paz, entre la desigualdad histórica y la promesa de un país más justo. Hoy somos la consecuencia de cada reforma, cada conflicto, cada marcha, cada decisión política, pero también somos el punto de partida de lo que viene. Tu generación, nuestra generación, tiene la tarea de preguntarse qué Colombia queremos escribir para las próximas décadas.